Las noticias en contexto con Adela Coriad. La Asamblea Nacional tiene una nueva directiva que pretende dar una nueva imagen a la entidad. Esta institución por muchas décadas ha sufrido de un desgaste grande por todas las situaciones que ocurren, especialmente lo vimos el 1 de julio en la elección de la directiva. 5 horas para poder lograr una votación y al final que quedara en el peso de la oposición. Esto le ha llevado ahora a un reto importante, que es tratar de aprobar todas las propuestas anticorrupción y el reglamento interno también de la Asamblea, que por mucho tiempo no se han podido adoptar, medidas que pudieran ser de gran ayuda para el país. La pregunta es si van a tener los mismos votos para poder hacer ese tipo de logros o de retos. Hoy vamos a hablar con Grace Hernández, ella es diputada de Moca, pero también de la nueva bancada Seguimos, integrada por los 3 representantes de su partido, más Betseray Richards, que ya con 4 hicieron su bancada. Bienvenida. Bienvenido, gracias por este espacio. Gracias. Bueno, mire, Grace, hay una gran expectativa por parte de la población que está viendo, por así decirlo, un contrapeso del gobierno en la elección con el señor Jorge Herrera. Y él que representa al partido panameñista. La gran pregunta para todos es, ¿qué tan sólida es esa alianza de varios partidos y varias personas para poder sacar adelante leyes anticorrupción que por muchos años han tenido resistencia a los diputados en aprobar? Yo creo que la solidez de esta alianza o este movimiento que se creó lo representan los votos del 1 de julio, porque fue muy difícil. Obviamente había gente que no quería que esta alianza se diera y se logró como un bloque unificado los votos para hacer este proyecto, porque este proyecto no era poner una junta directiva solamente, este proyecto es un compromiso para hacer transformaciones de adentro hacia afuera. En la Asamblea hay muchas cosas que hay que seguir cambiando, mejorando y transformando, y no se puede hacer desde afuera. O sea, una auditoría de la Contraloría no lo va a cambiar, porque eso depende de muchos otros pasos que se hagan. Tiene que hacerse desde adentro, de la parte administrativa y la parte legislativa. ¿Eso está en el acuerdo firmado? Es correcto, nosotros acordamos cambiar el reglamento interno, transformarlo en el primer periodo, revisar la carrera legislativa, sacar las botellas. O sea, ¿las botellas de dónde? De la Asamblea. Nada más de la Asamblea. Bueno, nosotros no tenemos potestad en otros lados. O sea, a mí me encantaría hacer así la purga y limpiar todo, porque aquí la botella no se ofende, porque la botella no es esta persona que va todos los días a trabajar. Como a veces los compañeros en el pleno dicen que están ofendiendo a la botella. No, la botella no se ofende, la botella ni siquiera sabe que es botella, porque a veces hasta cobran sin que la persona sepa. Pero el cambio tiene que venir de adentro, tiene que haber una agenda legislativa donde todos sepamos que las propuestas de leyes que vayan encaminadas a mejorar la salud del panameño, el bienestar del panameño y que rompan la impunidad, tienen que tener prioridad. Bueno, ya hay un historial con respecto a esas leyes. Por ejemplo, la ley de extinción de dominio que nunca se aprobó en el quinquenio pasado, ¿la van a retomar para aprobarla en esta ocasión? Bueno, debería estar en la lista porque es una de las que han propuesto en la vez pasada los independientes, así que esperemos que esté. Yo presenté casualmente ayer una, donde lo que pretendo es que la gente que roba y una vez sea condenado, no nos den el vuelto, regresen al Estado todo lo que se robaron. Lo vi. Ese proyecto de ley trata de que cualquier persona que haya sido acusada por peculado o por enriquecimiento ilícito con fondos del Estado devuelva la totalidad del monto que se le achaca, por así decirlo. Lo que pasa es que eso yo lo veo muy difícil de cumplir por parte de las entidades encargadas de hacer eso, porque muchas veces la persona ya no tiene el dinero en Panamá, o lo tiene en otras latitudes y las fiscalías no saben en dónde está. Embargar casas no es suficiente. Entonces, veo difícil
el cumplimiento de eso. No imposible, pero no sé si la entidad que debe de hacer esto cuenta con los recursos para hacerlo. Yo le creé una ruta que entre la deuda a la DGI, que se vea en pantalla. Si no la vas pagando, vas a pasar a la APC. O sea, tú tienes que tener una responsabilidad sobre tus actos y tienes que cumplir. Y no es justo que cualquier persona que deba vaya pagando, ve cómo hace para cumplir sus obligaciones y una persona que ha robado al Estado no lo tenga que cumplir. ¿Pero por qué tiene que entrar a la DGI? Bueno, para que se le muestre en algún lado que debe dinero, porque le debe dinero al Estado. Pero esa no es la función de la DGI. Bueno, no sé si sea la función, pero la DGI tiene que cobrar. Tiene que Cobrar cobrar los impuestos. Es una propuesta, no. Adelita. Ajá. Eso llega a primer debate y seguro que los expertos pueden buscar una ruta mejor. Sí, siempre porque las leyes lo veo pueden difícil. mejorar. No, yo no lo critico, sino que para ver la viabilidad, porque presentar una ley crea mucha expectativa en el ciudadano. Claro. Pero a la mera hora no se cumple, entonces todo el mundo queda esperando, bueno, y entonces la ley de esto, la ley del otro. Si los diputados hicieran un censo, un análisis de todas las leyes que existen y cuáles se cumplen, se darían cuenta que ya no es necesario presentar nuevas leyes, sino depurar lo que está o actualizar. Eso es parte del convenio de profesionalizar la Asamblea, porque ni siquiera tenemos un glosario de leyes para poder buscar todas las leyes que hay sobre el tema A. No lo hay, es complicadísimo buscar los temas. Entonces tenemos que poner en orden la casa y tiene que empezar por nosotros desde adentro. Lo que creo que esta nueva alianza, por así llamarla, ¿verdad? Porque es una alianza, que firmó este acuerdo, ¿se estipulan qué otras cosas en este papel que se firmó? No, esas son las básicas, las que te enumeré. Reglamento interno, la carrera legislativa, el tema de los nombramientos, las botellas y el tema de generar una agenda mensual donde la Asamblea le diga al panameño cuáles son los proyectos prioritarios. Pero todavía no tienen esa agenda andando. Ya la Junta Directiva Ampliada se reunió, por ejemplo, ayer fue un día diferente, se le dio apertura no se tuvo que pedir una cortesía de sala para la gente que iba a hablar sobre el Ministerio de la Mujer, sino que la incluyeron en agenda de una vez. Eso es un buen mensaje. Antes trataban de ver cómo cerraban el paso y entonces había que estar pidiendo cortesías de sala aparte. Eso es una junta directiva que está pensando en un plan país y escuchar a la gente, que es importante. Yo quisiera hablar acerca del Ministerio de la Mujer y también de algunos otros temas pendientes, de las declaraciones del Contralor, por supuesto, que me parece que deberían de tener un esclarecimiento y no dejar caer ese tipo de pronunciamientos en la prensa y después como que no dije nada. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Grace Hernández, diputada del Partido Moca, nos acompaña hoy en Contexto. Diputada, el Contralor soltó unas declaraciones que cayeron con mucho análisis en la opinión pública, muchos calificativos también en las redes, en las que dijo que tiene un dossier de los diputados que le han hablado para que nombre a gente, o sea que hay tráfico de influencias reconocido prácticamente por una persona que debe de controlar el dinero público. ¿La Asamblea tiene planificado citar al Contralor para que explique estas declaraciones? No he escuchado al respecto, pero está en potestad de hacerlo el día que se quiera hacer. Yo lo que sí es que el Contralor debe culminar sus trabajos. Por ejemplo, él empezó una auditoría en Panamá Ports, yo no he visto el resultado de eso. Los resultados de la auditoría en la Asamblea, más que bulla, yo no he visto más resultados, así que yo espero a que se apure y termine el trabajo. ¿Qué tipo de cambios ha habido en la Asamblea desde que él hizo la auditoría? Bueno, honestamente no lo sé. Creo que el cambio más grande fue el cambio de junta directiva el 1 de julio. No, digo... Pero así interno, los... yo no estoy metida en la parte administrativa de la Asamblea. En el funcionariado tuvo que haber habido algún tipo de escrutinio con quiénes son las botellas y quiénes no. Bueno, más allá de lo que se ha publicado, yo no he visto más nada. Por eso es que quisiera que fuera más transparente en las cosas que dice, para que uno tuviera más herramientas, ¿no? Ahora con la nueva junta directiva esperemos que lo que acordamos
se pueda lograr, porque las intenciones están y eso es lo más importante. ¿Qué opina de los calificativos? ¿Qué opina el contrario? Usted le dijo que se vende como una santa paloma. Bueno, pues él puede decir lo que quiera, vivimos en democracia, yo no estoy de acuerdo con él y yo lo que creo es que si estamos en un lugar para servir, hay que hacer el trabajo. Y esas peticiones de los diputados que él dice tener un expediente de cada uno, ¿qué debe de pasar con eso? Lo más importante es que el panameño esté muy claro en cuál es la función de un diputado. Y en la Constitución dice que nadie debe usar, sea diputado, electo o designado, nadie debe usar su posición de poder a su beneficio. ¿Eso qué significa? Que nadie debe estar pidiendo nombramientos, mandando cartas, pidiendo favores, nadie. Sí, bueno, pero eso es en teoría. Bueno, en la práctica la tenemos está lleno de favores. Bueno, pero hay que transformarlo, Adelita. Si yo pienso que todo el mundo es igual, jamás me hubiera metido en esto. Yo no soy igual, yo soy diferente, yo me metí. Y yo estoy clara de que sí se pueden hacer las cosas sin pedir ni... Bueno, pero es que hay que romper el establishment. No estoy justificándolo, sino que estoy diciendo que la labor no es sencilla, porque es un establishment, es como ir como el salmón contracorriente. Bueno, yo siempre he sido fuera de la caja, nunca he ido con la corriente. El tema que yo digo ahora es que esas declaraciones de Contralor no pueden quedar como unas frases sueltas que se hicieron en la Asamblea en momentos de ajetreo en que se quería aprobar una junta directiva. A mí me parece que debe de haber algún tipo de... ¿Consecuencia? Pues, bueno, no sé si consecuencia, pero sí... La Asamblea tiene la potestad de citarlo, pueden hacerlo para saber qué es lo que va a pasar. El movimiento Vamos tiene una gran posibilidad de lograr la presidencia en al menos 7 comisiones, según entendí. Ustedes han suspendido la distribución, por así decirlo, de integrantes en las comisiones para atender a los maestros que estuvieron ayer, que quiero hablar de eso enseguida. ¿Cómo va a Moca a pedir, qué aspira Moca para las comisiones que vienen? Bueno, nosotros consensuamos tener 2 presidencias para poder aportar, apoyar y bueno, estamos esperando a ver que terminemos todas las conversaciones que hay que hacer para poder entonces definir quién va en dónde. ¿Y en qué comisiones acordaron las presidencias? En comercio y en relaciones internacionales. ¿Y usted aspira a alguna presidencia? No, yo en este caso estoy esperando es poder seguir participando en infraestructura en la posición que yo pueda aportar. Lo que sí también se deja entender como que, bueno, ahora que ganó la oposición, entonces se reparten entre ellos las comisiones. Cuando ganó el gobierno, se las reparten entre ellos. No queda un buen sabor de boca. Anyway, si es oposición o es gobierno, porque sigue la repartidera. Allá adentro son 71 diputados que debemos trabajar en equipo por el país. Pero yo puedo entender el tejemeneje político que se da por la diferencia de objetivos y eso lo pudimos ver en el voto. Entonces, a la hora de consensuar y a la hora de repartir hay que ver de qué manera se incluye y se involucra a todos, porque todos tenemos que aportar. Yo entiendo, pero de todas maneras sigue siendo un efecto de divisionismo, de repartición. No sé cómo darme a entender. Hay 2 formas de establecer cómo van a ir las comisiones. Una forma es por consenso, que es la que siempre tratan de que se logre, y la otra es por votación. Y la votación es secreta, es con unas urnas en el pleno. ¿Y el panameñismo cuál fue el consenso con el panameñismo? Yo me acuerdo de lo que nosotros consensuamos como bancada Seguimos, pero la verdad no recuerdo los demás. Yo en la matemática esta política, yo espero es que podamos hacer de verdad la diferencia. Sí, ¿y cómo va a ser esa diferencia? O sea, ¿cómo yo como ciudadana voy a poder palpar esa diferencia? Con el trabajo, con el día a día, porque si logramos que los proyectos de ley que están engavetados entren y se discutan, ya hemos ganado un escalón. Para eso, por ejemplo, deberían de habilitar el voto electrónico y que yo pueda saber cómo se comportó este diputado con cuántos proyectos de ley o con cuántas leyes y yo pueda hacer un escaño. No tienen eso, lo tienen ya comprado, nunca lo han hecho. Lo utilizamos en el pleno, pero debería nadie ser... puede verlo. Sí, eso está clarito, a cada rato Después, si yo quiero un récord, digamos, de Grace Hernández y quiero saber digitalmente cómo ha sido su comportamiento
en qué votos o en qué leyes ha aprobado o ha rechazado y no lo Todos tengo. los que son voto digital, porque no todos se hacen así, pero el que es digital queda registrado y en la página de la Asamblea se tienen que poder encontrar, porque Difícil. he visto varias publicaciones con los votos de nosotros. Sí, bueno, no es tan sencillo como que hacer un récord. Pero lo voy a pasar, en la reunión lo voy a pasar. Otra cosa importante también es, ¿qué esperan o qué expectativas hay con respecto a la atención que hicieron de los docentes? Porque hasta cierto punto, si ellos están pidiendo cambios a la ley 462, ¿qué tipo de atención se le va a dar? ¿Se le va a aceptar esa modificación? Estos son dos temas. El tema que ahorita mismo es más urgente y prioritario es el tema de su estatus. Y para eso nosotros lo único que podemos hacer es construir un nuevo puente para que ellos se comuniquen en la relación empleado-empleador. Y por el otro lado, nosotros tenemos que ver esta ley como se ven todas las otras leyes. Adelita, yo soy arquitecta, yo hago planos de construcción. El plano de construcción es lo mismo que una ley, viene de un consenso y del aporte de mucha gente. Ese plano se aprueba en una entidad gubernamental que es el municipio y se construye un edificio hasta de 60 pisos ya construido, listo, hasta ocupado, se puede transformar, se puede remodelar. Todo en la vida se puede mejorar y mi postura siempre ha sido esa. Sí, yo apoyé un proyecto porque se trabajó en que fuera lo mejor que se podía sacar, había que trabajarlo, no podíamos ignorarlo y todo el mundo cabildeó para que las cosas mejoraran, pero si no dio la talla, ¿pero qué es lo que transformémoslo y ellos quieren cambiar? mejorémoslo. ¿Han presentado algún artículo? Ya se logró, por lo menos en las reuniones que hemos tenido, que entregaran los 51 artículos en los cuales 51 ellos quieren sentarse a hablar. Y nosotros estamos 51 dispuestos. artículos. Sí, 51 artículos. ¿Qué artículos son? Bueno, no los tengo aquí de memoria. Más o menos. Pero, bueno, es que son 51 y Bueno, toca todos los ¿cuáles temas. son los más importantes? Por ejemplo, el tema del 90-10, que el 90%, eso ya Para es la un tema banca. más ideológico, porque realmente, y se los expliqué, había una postura de que el 100% del fondo fuera administrado por el gobierno y otra postura donde el 100% fuera administrado en lo privado. Sí. Y en los consensos, ¿qué se logró? Que el 90% fuera del gobierno y 10% del privado. Entonces, al final se los expliqué. No es nada todo más es con votos. Entonces, pero no lo nada único... más son los votos, es entender si ese cambio es provechoso o no. Claro, es que esa es la Porque primera realmente, fase. ¿para qué se va a hacer ese llamado a los docentes? Es lo que yo me pregunto. Voy a hacer la pausa. Regresamos enseguida. En breve regresamos con En Contexto. Bueno, habíamos quedado antes del cambio sobre la reunión que tuvieron con los docentes, diputada. A mí me preocupa esa frase de que los vamos a escuchar a los docentes, porque ellos llegan, tal vez me dice que quieren 51 artículos que se cambien, cuando ni siquiera tal vez de esos 51 artículos se ha visto cómo se ha comportado la ley, creo yo, porque es muy temprano para hacer esa evaluación. Igualmente, la presentan. ¿Qué se va a cambiar? ¿Realmente se va a cambiar algún tema que ellos estén proponiendo? No está nada escrito en piedra, pero tenemos que sentarnos y entendernos y escuchar. No puede ser que la gente tenga un reclamo de algo que puede ser genuino o no, digo que no y se no les se les escuche. atienda. Entonces, el proceso es muy simple. Primero tenemos que generar una propuesta, así que ellos tienen que presentar una propuesta. Segundo, hay que ir a un primer debate para analizar. Una propuesta sustentada. Claro, pero es que Porque estamos entonces hablando va a de ser- una va a ley ser- técnica. Pero va a ser volver a empezar la discusión de nuevo. No significa eso. Significa que hay que escuchar, hay que entendernos y si hay algo que es mejorable, bienvenido. Y si no, ¿Cómo bueno. vamos a saber si realmente es mejorable Cuando si no nos se le ha dado sente- chance de saber el desempeño? Sí, pero eso no quiere decir que nada se pueda revisar, Adelita. No, yo yo no entiendo digo lo que del no. desempeño y estoy de acuerdo, pero no hay que tener miedo a escucharnos, porque eso no quiere No. decir que uno está de un lado o está del otro. Pero sí hay que entender, hay que ser sensato y hay que trabajar porque sea lo mejor para el país. Es que yo no digo que no se escuche, sino que ¿para qué? Porque también se le da al docente
una esperanza de que va a haber un cambio, y si no va a haber nada, entonces bueno, por mi esa parte es yo la no doy pregunta. falsas esperanzas. Yo en todo momento cuando me he reunido con ellos, en un grupo pequeño que fueron a mi despacho, fueron como 8 dirigentes sindicales de educación, y en la reunión que tuvimos en presidencia, en mis aportaciones yo siempre he sido muy clara. Esto no es hacer lo que a alguien le da la gana. Aquí hay que pasar por un proceso, un consenso y una votación. En ¿Y la todo. reacción de ellos cuál fue? Ellos están claros, pero obviamente cada uno sigue haciendo su lucha. Y mi lucha es que nos escuchemos. No podemos seguir poniendo barreras. Tenemos que escucharnos y sin miedo. Está bien, eso de escucharse me Hay parece que muy sensato. Yo no digo que no conversar. se haga, sino que entender el propósito de estas reuniones. Otra cosa es que también vi que querían ser prácticamente como un mediador entre los docentes y las autoridades para que haya una conversación entre ellos dos. ¿Usted cree que el Meduca debe de hacerles un finiquito a los docentes como le están pidiendo a la ministra? Yo considero que nosotros en la Asamblea lo más que podemos hacer para apoyar es construir un nuevo puente para que se logren comunicar y entender. Eso es una relación empleado-empleador y lo deben resolver ellos. Nosotros como Asamblea lo que debemos es ayudarlos a que puedan llegar a donde tienen que llegar a hablar. Hasta allí podemos hacer. Porque ahorita sí deben de tener, yo creo que ya llegó a un punto de inflexión este paro. En mi participación en la reunión que tuvimos en presidencia se los dije, o sea, el regresar a clases ya no puede estar condicionado A a que les transformar paguen, esta por ley. ejemplo. Bueno, eso que lo resuelvan allá, pero no puede estar condicionado a la reforma de la ley si es que se llega a dar algo. ¿Por qué? Porque esto es un proceso que va a demorar, ni siquiera hemos puesto la Comisión de Salud a trabajar. Entonces eso, Ni se sabe quién la va a Ni se sabe presidir. quién la va a presidir y además eso se demora. Entonces hay que tener paciencia, pero no pueden enfocar su lucha en esto porque si no, nunca van a regresar a clases. ¿Le parece justo que el ministerio les pague el tiempo perdido? Eso de verdad es un tema que tienen que resolver ellos dos, o sea, empleador y empleado, y ver cómo lo sustentan. Yo lo que sí considero es que los alumnos deben recibir clases. Los jóvenes para el 2023 con lo de la mina dieron el ejemplo. Yo iba a las protestas y las protestas siempre fueron después de horas laborables. Eso es lo mejor. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras hacer mientras no pases los beneficios que otra persona pueda tener. O sea, no puedes perjudicar a los otros. Aquí hay un reclamo inmenso por parte de padres de familia y algunos otros Claro, sí. especialistas. Entonces, ¿se les debe pagar a ellos o no? Te digo de nuevo, eso es una decisión que tienen que tomar entre ellos, empleado, empleador, y yo como diputada, yo no me voy a meter entre ellos. Yo lo que sí suplico es que se regrese a clases porque el panameño necesita mejorar en la educación. Necesitamos educación para todo, hasta para entender cómo funciona la asamblea. No, nada más eso, para podernos convivir. Claro. El Ministerio de la Mujer está en vísperas tal vez de desaparecer. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Debería de aprobar la Asamblea eso o no? Bueno, creo que nosotros no podemos, la Constitución no nos permite crear nuevas instituciones. La verdad, el tema de transformar instituciones tengo que estudiar a ver si tenemos potestad o no, de así como se crean quitar. Lo que yo sí Exacto. pienso es que nosotros debemos aspirar a que la mujer tenga un respaldo y se sienta apoyada en este país. Igual la juventud, la niñez, o sea, el panameño en general está abandonado por completo. Y si nosotros no enfilamos a que todas las políticas públicas sean para el bienestar de la gente, no para negocios, entonces nunca vamos a avanzar. La gente en Panamá no tiene agua, Delita, no hay agua. Y entonces encima llueve a cántaros y a nadie le da por recoger el agua de lluvia y la perdemos. O sea, esto es un tema ya de política nacional. ¿Qué vamos a hacer con el bienestar de toda la población? ¿Qué vamos a hacer con el país? Porque realmente el país no tiene un norte claro. Tenemos muchas potencias dentro de nuestra actividad económica, pero no hemos podido dirigir el país hacia qué rumbo debe de tomar, porque cada gobierno que entra cambia las reglas y pone las suyas, y que entonces no hay continuidad de las políticas públicas. Y los presupuestos los diluyen. Entonces estoy por presentar semana que viene, no, sino la siguiente, un proyecto de ley, y ya se lo hablé al ministro Chapman, que no se estrese, pero yo le voy a presentar una nueva forma de hacer la matemática para
que la plata impacte de verdad a las provincias, porque ahorita mismo todo lo reparten así como en migajitas y no se ve Bueno, el vamos dinero. a ver, me va a gustar conocer ese proyecto. Con mucho gusto. Va a ser interesante conocer eso. La arquitectura de la economía. Ay, me encantó porque yo economista no soy. Bueno, gracias, Grace, por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Adelita. Gracias por su asistencia. Me gusta mucho tener a varios diputados. Les he hecho invitación también a los del PRD y no han querido venir. Ojalá que se animen. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.